Hey, ¿qué tal, Maranata? Cristo viene pronto. Hemos pasado por años bastante distintos a los anteriores, por así decirlo. Y bueno, tal vez aunque estos años no han sido como el 2020, en el cual nosotros vimos que pasó de todo literalmente, desde hackers, desde el inicio de la pandemia, desde aquel gran incendio que ocurrió en Australia, pues todo ha sido un completo caos. Nosotros cuando estábamos en 2019 estábamos despreocupados de la vida, diciendo jaja, todo va a seguir como siempre, y pues tal vez algunos tenían planes o algunas personas pues simplemente estaban confiadas en que nada iba a cambiar, que el 2020 iba a ser un nuevo año pues para divertirse o para al menos salir con la familia y disfrutar. Pero sorpresa, por noviembre, diciembre del 2019 se empezaron a anunciar los primeros casos en China acerca del COVID. Esta enfermedad que bueno, tal vez muchos como yo creyeran que se iba a quitar, no sé, por lo menos en un año. Yo realmente pensé que en el 2020 ya esto iba a estar terminado. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, pues nos fuimos dando cuenta que no era así. Nosotros cuando escuchábamos las noticias, o al menos por mi parte, escuchaba a esas personas que se dedican a analizar pandemias, a analizar enfermedades, y que comentaban que todo lo que estaba ocurriendo en el 2020 tan solo era el principio de esta enfermedad y que nos esperaba realmente mucho más de lo que nosotros estábamos viviendo. Y en ese momento que estábamos viviendo, pues de todo prácticamente. El inicio de esta enfermedad pues realmente causó varias muertes en distintos países, y fue cuando en marzo más o menos, en febrero se presentó el primer caso en México, y fue en marzo cuando realmente se empezaron a cerrar los locales, empezaron a cerrar todo tipo de puestos. Recuerdo que fue por esas fechas que dejé de ir a la escuela presencialmente, y conforme pasaban los meses esta enfermedad aumentaba y varias personas pues tuvieron que dejar de ir a trabajar, que varias personas tuvieron que cerrar sus empresas, ya no solo locales pequeños, sino grandes empresas tuvieron que cerrar sus puertas. Prácticamente todas las personas nos encontrábamos en cuarentena, y no una cuarentena que debería de durar 40 días, una cuarentena que duró como un año. Era raro ver personas afuera, ya que prácticamente todos estábamos encerrados. Los cultos eran en las casas, con las personas con las que vivías, y poco a poco se fue implementando el culto online, donde pues ya te conectabas por medio de YouTube o Zoom. Pero bueno, lo que estábamos experimentando realmente era algo sorprendente, y lo que habían predicho estos científicos de que esto solo era el comienzo, pues realmente fue verdad. Yo la verdad es que pensaba que en 2020 ya se iba a acabar esta enfermedad, pero no, me di cuenta que tenían razón, era solo el comienzo. Y conforme pasaba el tiempo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, comenzó el segundo año de prepa y seguíamos en pandemia. La enfermedad hacía que varias personas se contagiaran. Esta enfermedad causó que varios hospitales pues se llenaran de tantos pacientes que ya personas no cabían en los hospitales. Varias personas pues sufrieron de esta enfermedad y fallecieron tristemente por esta enfermedad de COVID. Y bueno, llegó el 2021, un año que tal vez traía un poco de esperanza, pero sin embargo fue igual. Empezaron a salir varias variantes del COVID-19, ya creo que era una Delta, y luego vino Omicron, y luego creo que hay otra por ahí. Entonces todo se volvió otra vez un caos. Cuando las personas creían que empezaba a ser seguro salir, pues realmente se dieron cuenta que no. Realmente esta enfermedad apenas estaba en su punto máximo, que esta enfermedad ya nunca se iba a ir y que teníamos que aprender a lidiar con esto. Y bueno, quisieran o no las personas, tendrían que salir nuevamente a trabajar, tenían que abrir nuevamente los establecimientos, porque si no la economía del país, de prácticamente todos los países, pues se iba a ir. Entonces pues esto nos obligó a que las personas pues empezaran a idear pues métodos para que pues pudiéramos convivir con la sana distancia, entre otras cosas. Pero hemos llegado a un punto al que tal vez ya nos estamos adaptando a eso. Varias personas pues ya han regresado a su escuela, a sus labores normales, aunque sigue habiendo
gran tasa de mortalidad por parte de las personas que son contagiadas, pues no solo del COVID-19 sino de sus variantes, pues prácticamente las personas ya se sienten un tanto confiadas, por así decirlo. Pero regresemos a 2020, cuando estábamos nosotros en plena pandemia, en pleno inicio de pandemia, que nadie podía creer que wow, una pandemia en 2020, una enfermedad que no solo se situó en un país o dos, que se volvió mundial, tanto que todos estaban preocupados por ya idear una vacuna y que no solo causó bajas en México, sino en todos los países prácticamente. Esa situación en donde todos estaban con noticias desalentadoras, con noticias que bueno, ya sabes, nada de esperanza. Y bueno, prácticamente 2020 fue un año loquísimo como yo lo recuerdo, con los temas que ya te dije que sucedieron. Pero algo peculiar que nosotros podemos encontrar dentro de todo esto es algo que viene escrito en la Biblia. Y te preguntarás, ¿en la Biblia? Sí, en la Biblia. Si nosotros empezamos a leer el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 24, nos daremos cuenta de algo peculiar. Y encontramos que este capítulo está pues mayormente abarcando el tema acerca de las señales que se acercarán antes del fin del mundo, del fin de toda la raza humana, del fin del planeta Tierra. Pues relativamente no, realmente se trata acerca del fin del pecado y del pronto regreso de Cristo, que es en el cual nosotros estamos esperando con ansias. Pero, ¿qué señales nosotros podemos encontrar dentro de la Biblia que vienen especificadas en este libro? Pues bueno, si nosotros nos dedicamos a leer del capítulo 24, versículo 5, encontraremos lo siguiente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principios de dolores. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esto con la realidad? Pues realmente mucho. Si tú prestaste atención a los versículos que fueron mencionados aquí, ¿qué es lo que sucedió en 2020? Empezó la pandemia. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que empezarán con pestes. Y sí, tú dirás, bueno, las pestes realmente han estado a lo largo de varios años. Podemos recordar la viruela, la peste negra. Sí, pero estas pestes realmente, si regresamos a esos tiempos, pues veremos que estos no fueron tan catastróficos, o al menos sí lo fueron, pero solo dentro de un espacio, de un país. Por ejemplo, si nosotros vemos, solamente Europa fue donde se vivió la peste negra. Pero actualmente el COVID-19 fue algo tan distinto, porque no solo atacó a un continente o a un país, sino que fue una enfermedad que realmente atacó a todo el mundo, fue mundial. Otra cosa que nosotros podemos encontrar aquí de señal es rumores de guerras o guerras. Y bueno, prácticamente durante estos varios años se han encontrado varios indicios de conflictos, desde que si va a iniciar la tercera guerra mundial. Empiezan estos rumorcillos, ¿no? Que quieras o no realmente te ponen un tanto pues tembloroso, ya que ninguno de nosotros ha estado durante esta guerra, solo los hemos leído en los libros de historia. Pero si nos remontamos a lo que fue una guerra, realmente fue una época desastrosa para todas las personas que lo vivieron. Y podemos encontrar muchas otras señales que, si quieres saber de ellas, te recomiendo que leas este capítulo de Mateo 24. Pero, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues principalmente a la venida de Cristo, su segunda venida. Y es que, quieras creer o no, esta es una verdad que nosotros podemos asegurar, no solo por las pruebas que te acabo de dar, sino porque poco a poco nosotros estamos sintiendo pues algo de desesperanza. Nosotros poco a poco vemos que pues la sociedad se está corrompiendo. Nosotros cada día vemos más tasas de muerte por homicidio. Nosotros cada día vemos que pues se están normalizando cosas que pues son un tanto extrañas, y vemos que los ataques por medio de redes sociales pues son cada vez más grandes. Y estos rumores acerca de que si va a haber una tercera guerra mundial, o que si va a haber una guerra entre este país y este otro, pues son rumores que tienden a que nosotros temblemos. Sin embargo, nosotros tenemos también dentro de este mensaje
algo de esperanza. Pero en el capítulo 3 específicamente nosotros podemos encontrar este mensaje alentador. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tal vez para muchos perseverar sea difícil, y más durante estos años cuando han sucedido cosas que nunca habíamos experimentado y nos encontremos realmente aturdidos. Varias personas después de la pandemia se han alejado de la iglesia, varias personas han dejado de asistir a los cultos, varias personas tal vez incluso se han desconectado completamente de la sociedad y se han decidido quedar recluidas en sus casas. Sin embargo, simplemente nos anuncia su pronto regreso y que este es inminente, pero que si nosotros perseveramos, si nosotros vivimos confiados de su palabra, pues no tenemos nada que temer. Si nosotros vamos a el capítulo 21 de Lucas, en el versículo 28, encontramos esta afirmación que dio Jesús a sus discípulos acerca de este tiempo del fin. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Puede que todas las noticias que escuchemos allá afuera pues simplemente nos hagan estar sin esperanza, que todas las tasas de mortalidad que empiezan a crecer por causa de esta enfermedad pues simplemente haga que nos desanimemos. Sin embargo, Jesús expresa un mensaje de esperanza. Jesús nos dice que nos levantemos, nosotros confiemos porque pronto vendrá nuestra redención. Nosotros tenemos que tener en claro que no debemos desanimarnos, no debemos de sentir miedo por todo esto. Ya estaba escrito en la Biblia, es algo que es inminente, que nosotros no podemos controlar. Sin embargo, esto solo es símbolo de que la promesa que Jesús nos hizo de que iba a volver por nosotros para que viviéramos con Él por toda la eternidad, pues es real. Y ese mensaje de esperanza, de redención, de que Él ya viene, es lo que nos debe de dar más esperanza, aún con todas las tristes noticias que se dan cada día. Así que te invito a que tú puedas sentir esa esperanza, que aunque escuches noticias desalentadoras o noticias desgarradoras, tú confíes en que Jesús ya viene. Él está pronto a venir y quiere encontrarte dispuesto a vivir con Él. Así que te motivo a que puedas estar seguro de que nuestra redención está cerca.